Santiago Mitre, bienvenido a Neiva. Muchas gracias. En febrero de este año, en el Festival de Cine de Cartagena, tu película fue premiada, la película del estudiante, la película que vamos a ver en contados minutos. Y finalmente llega, en abril del año pasado, El estudiante. Y vienen los premios, y viene, bueno, esto que vamos a ver, que no queremos adelantar mucho tampoco. Vamos a dejar el grueso de esta conversación para después de la película. Pero ¿sientes que te cambió la vida a partir del triunfo que significó El estudiante? Del triunfo, de ciertas polémicas de las cuales vamos a hablar después. ¿Sientes que cambió tu vida? Me cuesta darme cuenta de las implicancias en mi vida, por lo menos de la película. En principio, hacer cine siempre es difícil, digamos. Entonces, la primera película fue muy difícil y me tomé mucho tiempo, pero ahora también estoy aterrado por hacer la segunda. Así que creo que uno tiene que asumir la dificultad y la complejidad que tiene hacer cine y seguir trabajando siempre como si fuese una primera película. Así que trato de no pensar en las cosas que cambiaron. Esta película fue filmada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. O sea, quería comenzar por ahí. No hay lo que en cine llamaríamos escenografía. La escenografía sería la escenografía natural de la universidad, ¿no es cierto? Los carteles, grafitis. ¿No tuviste que agregar nada? Bueno, no. La facultad es más o menos así como se ve en la película, con esas condiciones edilicias y con esa cantidad de carteles por todas las paredes. De hecho, es una de las primeras cosas que me interesó y por la cual empecé a trabajar este relato. Quería hacer un retrato de esa institución que es la UBA, ¿no? Que es una institución central para la vida de la ciudad de Buenos Aires y para la vida de casi toda la gente que vive en Buenos Aires, que me parecía que el cine argentino no había relatado, por lo menos en esta época, ¿no? Digamos, sí había ficciones que abordaban la universidad, pero bueno, de décadas anteriores, y bueno, me interesaba trabajar un relato sobre estudiantes en la actualidad y que trabaje problemas políticos contemporáneos, digamos, ¿no? Y a partir de esas ideas fue como empezaron a surgir las otras que terminaron armando el relato. Pero bueno, sí, la película se hizo con muy bajo presupuesto. Es una película que no tuvo ayuda estatal ni de ningún fondo internacional. Se hizo con el poco dinero que teníamos, bueno, yo y los dos productores de la película, que son Agustina Jambi Campbell y Fernando Brom, y la ayuda inmensa de todo el equipo técnico y los actores que aceptaron trabajar en la película sin cobrar. Entonces, si bien es una película muy ficcional, estuvo siempre concebida como digamos, intentando aprovechar una condición documental, digamos, en el registro de la imagen. Entonces estaba pensada para filmar en las locaciones reales y interviniendo y tomando un poco por asalto la universidad, como para enriquecer la ficción. ¿Y los estudiantes de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, cómo participaron? Yo te preguntaba ahorita afuera que si había actores naturales, ya me aclaraste que no, o sea, todos son actores profesionales. Pensaba yo que si de pronto los estudiantes de la misma universidad en un momento dado quisieron colaborar, quisieron aparecer dentro de la película, o cómo se dio esta relación con ellos. Mi primer acercamiento fue durante el proceso de investigación, ¿no? Que yo entré en contacto con la gente del centro de estudiantes y con varias agrupaciones que fueron los primeros que me brindaron apoyo y que me ayudaron en la investigación, ¿no? Porque como decíamos, antes yo no crucé en esa facultad y bueno, mi paso por la UBA es vía lateral, ¿no? Nunca crucé mucho tiempo. Entonces necesitaba tener una gente de adentro que me ayudase en la investigación y que me estuviese apuntalando un poco como para la película. Si bien yo soy de algún modo un extranjero retratando ese espacio, bueno, no quería que los universitarios o que la gente que cursaba ahí lo sintiese como un espacio mal retratado, ¿no? Y eso creo que, más allá de todas las polémicas que generó la película, dentro de la universidad es algo que casi todos coinciden.
pero bueno, sí, es un set ideal como para filmar en estas condiciones. Siempre filmábamos con un equipo muy chico, ¿no? Y con la cámara escondida, insertando a los actores en las situaciones, y la gente que circulaba por ahí nunca miraba a cámara ni preguntaban qué es lo que estábamos haciendo, y de hecho cuando teníamos que filmar alguna escena en un aula salíamos a caminar por los pasillos y empezábamos a convocar a los estudiantes que estaban en ese momento entre clases, y enseguida venían a hacer de extras y colaboraron mucho. Pero de hecho el primer problema que teníamos con la película era saber si nos iban a dejar filmar en la facultad, ¿no? Porque el rector el rector no se mete, es el decano de la facultad esa, en la que habíamos elegido filmar. No sabíamos si nos iban a autorizar, y yo lo hablaba mucho con los chicos de esta agrupación, que fueron los que me ayudaron, y uno de ellos me hizo una sentencia que me gustó mucho, digamos, como para definir un poco la universidad pública. Me dijo que la universidad es pública, y que sea pública quiere decir que no es de nadie y es de todos. Entonces esa película se filma acá con o sin autorización. Y un poco la UBA es eso, es un espacio muy libre en donde los estudiantes pueden moverse y aprovechar esa libertad. Esa libertad también produce, ciertos problemas edilicios y cosas pero es un espacio en el que uno se siente muy libre, digamos, y en donde uno puede moverse con total naturalidad, que es algo que me alegra mucho, digamos, de que existan universidades públicas así, por lo menos en Argentina y en el resto de Latinoamérica. Antes de comenzar a ver la película, yo le preguntaba a Santiago que si él estudió en universidad pública, y ya sabemos que no. Lo preguntaba por esto, no sé si llegó por algún lado esa crítica, que una persona que había salido de una universidad privada quería retratar la vida de la universidad pública. No, eso no me lo señalaron nunca, porque la UBA es un espacio, digamos, en el que todos transitamos. Yo he cursado alguna materia, digamos, ¿no? Como oyente tengo, no sé, con mi familia, no sé, todos mis amigos cursaron ahí, entonces es un espacio que es muy familiar para todo el mundo, ¿no? Entonces no es algo que lo sienten propio solo los que cursan en la UBA, ¿no? Es un espacio que es de la ciudad y está muy en el centro de la ciudad. Entonces, no, las críticas que venían nunca fueron por ese lado, ¿no? Como que de hecho también yo estudié en universidad privada un par de años y después dejé, no terminé la carrera, y mi formación como cineasta es, como la que pude ir haciendo, ¿no? No es que siento que me formé en un lugar específico y aprendí a hacer cine en un lugar y después filmé otro, digamos, ¿no? Uno va aprendiendo a hacer cine un poco mientras lo hace, ¿no? Creo que durante los 7 meses que duró la filmación de esta película fueron mi mayor aprendizaje, ¿no? Pues es una película que a mí me revivió ciertas cosas de mi etapa universitaria, y me acuerdo en particular de algo, y es que primer semestre, pues alguien me dijo como, ten mucho cuidado porque no puedes olvidar que tu centro es el estudio, y seguramente van a llegar unos factores de distracción que van a ser, un poco lo que le pasa a Roque, que termina no estudiando, ¿no? Y dedicado a otras actividades extra académicas o extracurriculares. En mi caso fueron varias tentaciones. Esas tentaciones eran el grupo de teatro de la universidad, el coro de la universidad, aunque ustedes no lo crean, yo intenté cantar en un coro, y finalmente la radio, la emisora de radio de la universidad, que esa sí me robó casi todo el tiempo y casi no terminó la carrera por eso. Pero aquí aparece otro factor, digamos, distractor, que es la política, ¿sí? Uno de esos factores que hacen que el estudiante se desvíe de lo puramente académico. ¿Por qué la política? ¿En qué momento decides tú, como escritor de la película, que la política va a ser el centro? Bueno, de hecho es algo que no estuvo de inmediato. Yo empecé imaginando una ficción en ese espacio, en la universidad, y imaginé este personaje que era alguien que de algún modo no tenía vocación, ¿no? Alguien que había cursado 2 carreras antes y que pasaba de una carrera a otra, y que lo único que le interesaba era venir a Buenos Aires para estar lejos de su pueblo y conocer chicas, salir de noche. Era más bien un vago, ¿no? Alguien que no... Y en uno de los episodios, al principio cuando empecé a escribir, era una película un poco más dispersa, en cierto sentido, como más episódica, y en uno de los episodios empecé a trabajar esta idea sobre... como que él, a través de una chica, de este personaje que terminó siendo Paula, empezaba a involucrarse en una agrupación.
Y bueno, y ahí surgió una idea que es lo que termina tal vez entroncando la idea, bueno, no sé si son morales o qué, sobre la película, ¿no? Como que yo me preguntaba, ¿es posible que alguien como este personaje, que no tiene ninguna formación política ni ideológica y que a priori no tiene un interés por la política, logre tener un porvenir político, ¿no? Logre ser efectivo en la política contemporánea, ¿no? Y sobre qué es más importante, si la capacidad práctica o la formación ideológica como para tener un recorrido exitoso en la política actual. Y bueno, y en ese punto es en donde la película me parece que pendula, ¿no? Y es lo que yo intentaba pensar, bueno, hasta qué punto es más importante la praxis política, lo que en Argentina se llama la rosca, o la formación ideológica. Bueno, y ahí está ese final, ¿no? Que de algún modo deja como para que se pueda pensar que bueno, todas las implicancias que puede tener con ese no final. Ahí está la cholupa. Te presento el mate huilense. Vea, muchas gracias a la gente de producción, nos trajeron jugo de cholupa y nosotros seguimos acá mientras ustedes se mueren de las ganas de compartir uno de estos. ¿Cómo? ¿Bien? Buenísimo. No, ya venía tomando jugo de cholupa creo que 2 o 3 por día desde que llegué. Me encanta. Oye, hay algo que noté ahora, la segunda vez que vi la película, ahorita. Sí. Y es muchas veces lo que llaman cámara al hombro, o sea, esa cámara que no está sobre trípode, que se mueve un poco, que le da un saborcito, un poquito como de documental. Y me imaginé, tú me corriges si no es verdad, que de pronto esa fue la manera de filmar la película dentro de la universidad sin que se notara que estabas haciendo una gran producción cinematográfica, sin luces ni nada de eso, sino un poquito más como si fuera un documental que como si fuera una película de ficción. Bueno, sí, eso es así, digamos. Yo siempre concebí la película como para ser filmada de este modo, ¿no? Como con esta estrategia documental. Esta película presupuestada en términos industriales era una película carísima, casi irrealizable, ¿no? Porque yo era una ópera primista, porque no había ningún actor conocido, entonces era muy difícil conseguir el dinero como para que alguien invierta y la película se pueda hacer de modo industrial, reproduciendo los espacios que hubiera que reproducir y pagándole a la cantidad de extras que están en casi todos los momentos de las imágenes. Digamos, armar una asamblea como la que nosotros filmamos de modo documental para el cine industrial hubiese sido carísimo y muy complejo. Entonces era una película que tenía una idea de producción, bueno, así como medio artesanal en paralelo a la escritura, ¿no? Entonces siempre la imaginé con este híbrido, ¿no? Si bien es una película 100% ficcional y que tiene un relato en el que los actores improvisaban muy poco y que estaba como muy construido desde la escritura, había que filmarlo con esta intención documental. Y bueno, sí, el equipo siempre éramos 4 o 5 personas, un camarógrafo con su asistente, un sonidista y yo y un productor que a su vez era asistente de dirección. Y era la forma de pasar desapercibidos y poder aprovechar ese movimiento de la facultad y poder interrumpir una clase en algún momento y pedirle al profesor si nos dejaba los últimos 10 minutos como para robar algunos planos de la película. Y bueno, y en eso también al vernos que nosotros estábamos trabajando en la película de ese modo así tan artesanal o algo así, producía mucha solidaridad, ¿no? Muchas ganas de ayudarlo. Y yo el proceso de rodaje de la película lo siento como algo muy mágico, no sé, como de una conexión de equipo y entre el equipo técnico, los actores y la gente que se ofreció a participar por la película, que fue como, no sé, muy única, digo, fue un momento muy feliz y lo recuerdo. Y creo que es algo que es muy difícil de reproducir en una estructura industrial cuando está mediando siempre, bueno, esas cantidades de dinero enormes que implica hacer cine, ¿no? Yo defiendo mucho y quiero mucho el cine realizado de este modo, de modo artesanal, ¿no? No es que me parezca que es el único cine que hay que hacer, pero hay algo de eso como que en las crisis de exhibición y crisis de producción que hay actualmente, que me parece que uno tiene que tener conciencia de que, bueno, que también se puede hacer cine de esta manera y que el cine de algún modo debería poder hacerse así también, digamos, ¿no? Y que se puede hacer cine así, digo. Y en Argentina hay muchos cineastas que estamos filmando de este modo. O sea que había momentos en los cuales había más personas delante de la cámara que detrás de la cámara. Sí, muchas escenas, sí, donde había 6 o 7 actores y 4 o 5 personas de equipo técnico. Sí.
Sí, también hay un trabajo, digo, todos los actores que aparecen en la película son actores que vienen como del teatro independiente, ¿no? Que están acostumbrados a trabajar de una forma muy autogestiva como nosotros hicimos esta película. Entonces, no existe tanto esa diferenciación entre los actores y el equipo técnico, ¿no? Estamos todos haciendo una película y los actores participan como cineastas, digamos, no como unos que están ahí, que actúan y que esperan en su camarín para... Digo, Esteban, el protagonista, estaba a la par mío todo el tiempo, venía a descargar equipos y bueno, y te manejaba para buscar a la gente cuando teníamos que ir a alguna locación que fuera un poco más lejana, y estaba como muy pendiente de que la película se hiciera. Digo, era la única manera de que la pudiéramos hacer. Santiago, estos personajes, el profesor, la líder estudiantil, el estudiante, ¿estos personajes existen? Bueno, en la película sí, creo. No, pero la película es una ficción. Sí, es cierto que como escritor yo tomo como referencia a muchas personas que conocí o personajes que me parecen importantes para el retrato del tema que elige la película, ¿no? Pero en un momento se nutren de tantos lugares distintos, ¿viste? Y tomo como imágenes de tantos lugares distintos que ya solo existen en la ficción. Pero bueno, sí, yo podría, creo que, desarmar a cada personaje en 4 o 5 personas que conocí a lo largo de mi vida, si tuviese que hacer ese ejercicio. Pero bueno, ya ahora que la película existe, son más nítidos en la película que lo que puedo contar yo. Te preguntaba porque están muy bien construidos. Yo me acordé de muchos compañeros míos de la universidad y un poco de todo lo que sucedía ahí. Pero además hay un hecho que sí es real, y es que sí hubo una toma de estudiantes del edificio de la rectoría un poquito antes de que tú empezaras a concebir la idea de la película. No digamos que es un retrato, no creo que sea esa la intención, hacer un documental sobre eso, pero ¿fue ese el punto de partida para la historia? El conflicto final lo tomé en base a una investigación con una elección de rector que hubo 4 años antes del rodaje de la película, que hubo una toma muy larga del Consejo Superior, que es el organismo en el cual se dan las elecciones de rector, ¿no? Que fue, bueno, una interna política muy compleja que si la explico se aburrirían todos, así que no, pero bueno, había como una rosca que a mí me impresionó, porque uno tiende a tener la imagen de bueno, que también es parte de la idea de la película, ¿no? Que la política universitaria tal vez no trabaja en ese plano, pero en el plano de gobierno de la universidad hay un nivel de entramado político tan complejo como en cualquier institución, ¿no? Entonces, yo lo que quería justamente era que la película, hablando de la universidad, pudiese hablar de política en otros ámbitos, ¿no? Que no fuese, digamos, que tiene como una relación un poco pendulante con su objeto. Es sobre la militancia universitaria, es sobre la universidad, pero no es solo sobre eso. Es una película que intenta pensar algunos procedimientos políticos o algunos juegos políticos que se dan en todas las instituciones. ¿Quieres? Sí. No, que después en cuanto a lo que decías de la toma, que fue muy loco, que la película se rodó en esos 7 meses y durante el rodaje hubo una toma muy grande de la facultad y estuvo tomada durante 45 días. Y nosotros aprovechábamos esas cosas que sucedían como para ir registrarla. Claro, esa asamblea tan grande que se ve no es una asamblea habitual, esa es una asamblea de una 3ª semana de toma en donde los estudiantes estaban muy movilizados y nosotros podíamos registrar eso. Y las imágenes que se ven al final también de la policía y ese vallado fueron todos durante la toma real. Hay algo que a mí me gusta mucho cuando veo la película, o por lo menos que me hace pensar sobre esta forma de producción, que es que la película está rodada con esta estrategia documental, ¿no? Y si bien intenta hacer una historia de ficción que no remita directamente a la coyuntura política del momento, es algo que no se puede evitar, ¿no? Las cosas que sucedieron durante esos 7 meses fueron muchas. Primero, esa toma de la universidad. Al poco tiempo asesinaron a Mariano Ferreira, que es el primer estudiante universitario asesinado en democracia en Argentina, y eso produjo una movilización muy grande. Y una semana después murió Kirchner, que era el expresidente de Argentina, ¿no? Y bueno, yo tenía como la duda, de si tenía que ir a filmar esas cosas o mantenerme dentro de la ficción. Y elegí, seguir filmando la película que ya tenía escrita. Pero de algún modo la película pone en escena eso, ¿no? Uno ve las pintadas
y los carteles que remiten a Mariano Ferreira, que remiten a Kirchner y que remiten a las cosas que sucedían en la película, ¿no? Entonces hay algo como que en un punto la ficción dialoga casi dialécticamente con el contexto en el que fue rodada. Bueno, la película fue lanzada en Argentina en abril del año pasado y hubo más adelante una polémica que me gustaría que nos narraras, que tuvo que ver con el Oscar, o sea, con la posibilidad de que esta película fuera a participar en el Oscar en representación de Argentina. El problema tuvo que ver con que la película no es financiada por el gobierno, ¿no es así? No es la institución gubernamental cinematográfica la que la financia y por lo tanto aparentemente no podía representar a Argentina en el Oscar. ¿Cómo fue eso? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Es anecdótico igual, sobre todo, ¿no? No es que fue algo demasiado significativo, pero lo que sucedía es que la reglamentación de la Academia Norteamericana exigía que las películas tuviesen un estreno en 35 milímetros o en DCP y con 7 días de corrido. Esta película, como estuvo financiada del modo en el que estuvo financiada, no tenía copia de 35 milímetros y tuvo un estreno en cinematecas, ¿no? En 2 salas que no exhiben durante 7 días de corrido, que exhibía solo los fines de semana. Entonces eso la inhabilitaba como posible candidata. Entonces el presidente de esta institución hizo un pedido de excepción como para que se admita la película como posible candidata, pero finalmente perdió la elección, así que no lo fue. Bueno, y para que se vayan alistando ustedes, no sé si hay tiempo para preguntas, si ustedes quieren hacer preguntas, para que se vayan alistando. Sí, aquí me dice Hernando que sí. No puedo dejar de preguntarte, Santiago, y yo me imagino que pues, con todos los movimientos estudiantiles, el caso de Chile, no puedo dejar de preguntarte si has seguido estos casos y sobre todo qué opinas de algo que sucedió aquí en Colombia, a mi modo de ver muy imaginativo, que es inclusive la creación de nuevos conceptos como la abrazatón y la besatón, o sea, desarmar a través de muestras de cariño como los abrazos y los besos para lograr lo que finalmente se logró, que fue la derogación de la Ley 30. ¿Qué opinas de eso, de ese tipo de movimientos estudiantiles? Me parece buenísimo. Digo, uno de los ejes de la película tal vez es ese, es preguntarse desde qué lugar, digamos, hay como un reverdecer de la militancia política en todo el mundo, digamos en Chile, bueno, lo que me contás acá en Colombia, lo que sucede, bueno, en todos lados, incluso en Estados Unidos con el movimiento ese de Occupy Wall Street. Pero en la mayoría de los casos están llevados adelante por jóvenes, ¿no? Entonces yo un poco es lo que me pregunto, es eso, ¿no? Como desde qué lugar los jóvenes hacemos política ahora y desde qué lugar los jóvenes se acercan a la política, y yo siento tal vez como que hace falta a nosotros como generación romper como cierto vínculo de prácticas políticas que nos precedieron, ¿no? Y la película, bueno, termina ahí con ese no, viste, que tiene un montón de implicancias y que yo tampoco sé bien qué es lo que significa y no termina dando una visión o marcando un camino. Bueno, porque yo no lo sé, pero sí lo que tengo la sensación es que hay cada vez más jóvenes, muchos jóvenes, que están de vuelta interesándose en política y intentando pensar desde qué lugar tienen que acercarse a la política, ¿no? Y eso es algo que celebro y que me gusta mucho, ¿no? Y que yo siento que de algún modo casual, azaroso, porque la película se filmó antes de que sucedieran todas estas cosas, bueno, sintoniza o sirve como para que se piensen esas cuestiones.